Lo ampliamos. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Bueno, gracias, Emiliano. Acá se presenta en tribunales una situación curiosa porque hay una presunción bastante atendible y bastante pertinente en entender que la persona que está siendo investigada tiene que ver al menos con la desaparición de esta joven. Luego, con el correr de los días, esto no hay que tomarlo en forma, digamos, de desesperación, hay que controlar los niveles de ansiedad porque la justicia no va a tener una resolución inmediata, salvo que lamentablemente aparezca la joven sin vida, pero de todas maneras puede ser que la justicia derive en la investigación de un rapto, de un secuestro, de una privación ilegal de la libertad, de un secuestro extorsivo, de una privación de la libertad coactiva o por engaño o bajo los efectos de algún estupefaciente. Todavía no sabemos. Lo último que queremos barajar como posibilidad es que se trata de un homicidio, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, no se puede certificar hasta tanto y en cuanto la joven no aparezca. Entonces se establece, como decíamos recién, una situación jurídica curiosa. Entiendo que la Fiscalía de San Martín está orientada de una manera pertinente y adecuada para llevar adelante una investigación penal preparatoria fructífera, sí, pero que todavía no está dando frutos pertinentes porque la investigación recién empieza, aún cuando van varios días sin la aparición de la joven, y siempre que se tiene un imputado aprendido, todavía no está detenido, está aprendido, es decir que la situación puede empeorar o mejorar en el marco de la investigación. Ahora, doctor, hay pruebas que lo comprometen y datos que lo comprometen a esta persona, a este ex prefecto. En primer lugar, que se encuentra la documentación de la casa a la cual va la joven, sí, a esta supuesta entrevista laboral. Esa documentación estaba en la casa, sí, de esta persona, después del, claro, allanamiento que mandó a hacer el fiscal, después de aprenderlo, como dice usted. Claro. Después hay arañazos en su rostro, sí, un corte en su ceja derecha, sí, llamadas del celular al celular de Araceli realizadas desde el domicilio de Puan. Son pruebas concretas realmente para llegar a esta persona, sí, y tenerlo como principal sospechoso de la desaparición de Araceli. Claro, por supuesto, Emiliano, lo que sostengo es que en el marco de esta investigación, si bien es cierto que se han colectado pruebas o indicios vehementes en contra de esta persona, también es cierto que muchos de los que estamos atrás de esto nos negamos a aceptar que la joven está sin vida. Entonces, lo que no sabemos es si estamos atrás de un secuestro extorsivo, de un ocultamiento, de un rapto con fines ilícitos, como por ejemplo de tratas de personas. No sabemos si fue trasladada a otro lugar con vida. No sabemos si está con vida todavía. Entonces, esta situación, si no le es aclarada al imputado en el momento de recibírsele declaración indagatoria, no puede prosperar una causa penal. Es decir, se tiene al imputado, hay elementos suficientes para sospechar que él ha tenido al menos contacto físico una vez con la persona desaparecida. Hay elementos suficientes para sospechar que ese contacto se produjo en la casa donde finalmente se sabe, allí en la localidad de Caseros, donde la joven fue a buscar trabajo. Hay elementos suficientes también para entender que el perfil psicológico, sus antecedentes, pueden tener una capacidad delictiva para llevar adelante un crimen o un delito de estas naturaleza. Pero lamentablemente todavía no se sabe dónde está la víctima y si realmente la víctima está con vida. Esto es un obstáculo, es una dificultad dentro del proceso penal para que tramite con total normalidad y total falta de ningún obstáculo jurídico, ¿no es cierto? Quería, doctor, agregar un dato que no dije recién, y que es que a través de la tarjeta SUBE de la joven se corroboró que el trayecto que hizo es tal cual lo había indicado su madre, que fue desde su domicilio hasta esta casa de Puan. Claro, por eso digo y sostengo que los elementos que se establecen a través de la investigación penal preparatoria y que tiene el fiscal de San Martín son totalmente pertinentes y atendibles. No podían dejar de aprender a esta persona. No habían elementos para aprender a otra persona y no había elementos tampoco para que esta causa, al menos hasta el momento en que se está sustanciando, quedara sin ningún detenido, sin ningún aprendido.
Pero cuidado con esto, porque en este preciso momento procesal es necesario, indispensable desde el punto de vista jurídico, agregar nuevos indicios y elementos de pruebas, no ya para prenderlo, sino para detenerlo y eventualmente dictarle una prisión preventiva. Las cosas están aparentemente y socialmente claras. El periodismo la ve de la misma forma y con el mismo temperamento que observa la sociedad. Pero en el expediente judicial, en la causa, hacen falta más pruebas para comprometerlo en lo sucesivo, no hasta ahora. Está bien la detención, está bien la aprehensión y es correcto que se le reciba declaración indagatoria por estar sospechado de la desaparición de la joven. Pero de ahora en más viene un proceso judicial muy arduo, muy difícil, que es probar, acreditar si está con vida, de qué manera y dónde está y para qué la secuestró o le privó la libertad. Si para raptarla, para someterla a una trata de personas, para realizar un secuestro, para raptarla con fines de abuso sexual. Y si está sin vida, es necesario precisamente que el cuerpo aparezca, que es lo último que queremos todos nosotros, por supuesto. Por supuesto. José, le pregunto a usted, de acuerdo al reclamo Carribero que hace la familia, es que no le entregaron suficiente información en los primeros días de este caso. Esto se suele hacer, pasa en algunos casos. ¿Por qué puede llegar a suceder que la policía, los investigadores, no le entreguen información suficiente a la familia, o que por lo menos la familia lo interprete de este modo? Bueno, yo creo que la interpretación es errónea. La investigación penal preparatoria, si bien es cierto que no tiene que ser algo esotérico, oscuro, sí es cierto que en estos casos en particular debe tener algo de privacidad, para que no se vuelquen a la luz y no se hagan públicos desarrollos investigativos que pueden perjudicar el éxito de la pesquisa. Es decir, siempre se comprende, como no podía ser de otra manera, la inquietud de la familia. Pero si la policía, el fiscal de instrucción, la brigada de investigaciones, el Ministerio de Seguridad actúa de esa forma, al menos en forma decente, en forma decorosa, pero ocultando algún tipo de investigación, no debe ser interpretada como una acción de mala fe, sino que es precisamente las precauciones que se toman para que la investigación lleve un curso normal, habitual, y que se pueda llegar a un éxito en la pesquisa, en la investigación penal preparatoria, que es lo que se inicia, el movimiento jurisdiccional que se da inicio a partir de una denuncia de esta naturaleza. La familia Pose hablaba de que era imposible que ella se hubiese ido por su cuenta, de que se llevaban bien, de que ella tenía sueños, incluso había ido a buscar este trabajo de medio tiempo para su viaje de egresados. O sea que no hay ningún tipo de posibilidad para la familia de que ella se haya ido por sus propios medios. Bueno, apuntan de lleno a esta persona. Claro, ahí son manifestaciones de las familias que deben ser valoradas, deben ser atendidas y son totalmente pertinentes para ingresarlas en el discurso de la acusación, ¿no es cierto? Valorar precisamente el temperamento de la víctima suele llevar a resultados inequívocos. Esa es una de las partes, pero no es la única situación que se debe llevar adelante. La otra situación no es ya prestar atención o investigar la idiosincrasia, la voluntad, los pensamientos de la víctima para saber qué es lo que no podría hacer, sino investigar, por el contrario, la idiosincrasia, la voluntad, la fuerza delictiva, la capacidad delictiva del sospechoso, del investigado. A veces hay situaciones en que la víctima tiene un temperamento más abierto hacia la sociedad, puede disponer de su tiempo, tiene capacidad de ausentarse varios días de su casa, que no es este el caso, de su casa sin notificar dónde está, y sin embargo se encuentra con una persona que es incapaz de hacerle daño. Y por el contrario, otras veces tiene la característica de Araceli, es una chica ordenada, meticulosa en cuanto a sus horarios, diligente para avisar a los padres dónde va y dónde viene, y puede encontrarse con un depravado, con una persona con capacidad delictiva, no sé si este el caso porque recién se inicia, que finalmente la someta a una privación de la libertad, a un rapto o a quitarle la vida muy lamentablemente. Sí, la persona detenida tenía unos antecedentes